Buenos días, este es nuestro proyecto del video histórico. Somos el grupo 8 conformado por Rosaura Nicole Velázquez Agastegui, Angie Evelyn Zabaleta Pérez, Nicole Lucía Yancapayo Torres, Stephanie Valdivia Salas y Fabricio Zúñiga Concha. Según Thomas Hardy, en la era clásica, aquel médico que ejercía como filósofo representado por figuras como Agmeón, Empédocles y Aristóteles marcaba el inicio de la historia de la psicología como ciencia. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX que realmente empezamos a plantearnos la idea de que la psicología podría convertirse en una auténtica ciencia. Para ello, el avance de los estudios en fisiología y la creación de los primeros métodos experimentales tomaron un papel clave entre otros. Es por eso que el día de hoy hablaremos sobre cómo es que la psicología se ha llegado a desarrollar como ciencia. Comencemos. Entender el cerebro y el sistema nervioso. En primer lugar, contextualizándonos en la época, hay que reconocer que hasta ese entonces la psicología se había fundamentado principalmente en la filosofía. No obstante, fue Franz Joseph Gall el primero en cambiar esa situación con sus ideas y sus experimentaciones con el cerebro. Una de ellas fue finalmente concebida como frenología, una disciplina pseudocientífica que relacionaba el comportamiento y la personalidad de los individuos con la morfología de distintas áreas de su cerebro y en consecuencia también del cráneo. A pesar de la falta de solidez de sus hipótesis, Gall es una figura clave en la historia del estudio anatómico del cerebro, pues él afirmaba que cada área cerebral le corresponde a una determinada función mental, y que se puede estudiar la asociación entre anatomía y comportamiento a través del análisis de la forma de la parte del cráneo que cubre unas y otras. Pero ¿cómo es que descubrieron esto? Para eso hay que mencionar que el método de Gall y sus seguidores consistía en examinar las irregularidades, protuberancias y las hendiduras de la parte externa del cráneo utilizando sus dedos, además de instrumentos como cintas métricas, el célebre craniómetro, un calibrador creado específicamente para evaluar la formología del cráneo. No obstante, hubo algunas fallas. Gall no utilizó un método científico adecuado a sus afirmaciones, y ante tal incertidumbre es que la Academia de Ciencias de París, actuando por orden del emperador Napoleón Bonaparte, le pide a Jean-Pierre Marie Florers resolver el asunto. Es así que Florence utiliza el método experimental de la realización de las lesiones localizadas del cerebro en conejos y palomas, viendo y observando cuidadosamente sus efectos en la motricidad de estos. La sensibilidad y comportamiento también son vistos. Su intención era investigar el locacionismo, es decir, las diferentes partes del cerebro que tienen diferentes funciones, tal como el austríaco Gall se propone. Debido a ello, él fue capaz de demostrar por primera vez de forma convincente que las principales divisiones del cerebro eran de hecho en gran medida responsables de diferentes funciones, ya que en sus experimentos pudo notar que mediante la eliminación de hemisferios cerebrales, por ejemplo, todas las percepciones, la motricidad y el juicio fueron abolidos. Por otro lado, la eliminación del cerebelo afectó el equilibrio y la coordinación motora de los animales, mientras que la destrucción del tronco cerebral, o sea, el bulbo raquídeo, causó su muerte. Estos experimentos condujeron a Florence a la conclusión de que los hemisferios cerebrales son responsables de las funciones cognitivas superiores, que el cerebelo regula e integra los movimientos y que la médula controla las funciones vitales como la circulación, la respiración y la estabilidad corporal general. Por otra parte, no pudo probablemente porque sus sujetos experimentales tienen cortezas relativamente primitivas, encontrar regiones específicas para la memoria y la cognición, lo que lo llevó a creer que están representados en una forma difusa en todo el cerebro. Así, las diferentes funciones podrían ser atribuidas a regiones particulares del cerebro, pero una localización más fina era deficiente. El surgimiento de la teoría refleja del cerebro. Tras esta controversia, era inevitable que muchos se dedicaran a investigar sobre el sistema nervioso. Debido a ello, nace una nueva frenología donde se toma el cerebro como una máquina refleja compleja encargada de establecer una conexión entre los estímulos y las respuestas. Así es como surge la teoría refleja del cerebro, que para en ese entonces supuso un desafío para la psicología porque se vio obligada a averiguar qué conductas se originan exclusivamente en el cerebro sin hacer uso de la conciencia. Nuevos métodos para la psicología. Por otro lado, una característica más del panorama científico en el siglo XIX se reconoció como el uso de la medición cuantitativa basada en la concepción newtoniana de la ciencia. Cosas como la medición mental y la manipulación experimental se llevaron a cabo en tal siglo y a continuación hablaremos un poco más a detalle sobre ello.
La psicología experimental, cronometría mental. En primer lugar, tenemos a la cronometría mental, conocida por ser el primer procedimiento cuantitativo para medir los procesos mentales. Es conocida por haber tenido origen en la astronomía, pues fue el astrónomo Friedrich Wilhelm Bessel quien descubrió que en realidad cada individuo percibe de manera diferente la velocidad de tránsito de un objeto, por lo que elaboró unas ecuaciones personales con el objetivo de neutralizar esa diferencia, siendo esta ecuación el tiempo calculado del ayudante menos el tiempo calculado por el jefe igual a 0,5 segundos. No obstante, más adelante se demostró que aquellas diferencias individuales no eran tan estables para determinar tal relación. A pesar de ello, en 1850 el físico alemán Hermann von Helmholtz pudo encontrar otra explicación experimentando con el nervio motor de una pata de rana. ¿Y qué tiene eso de importante? Pues gracias a esta intervención, el fisiólogo holandés Franciscus Cornelius Tonders pudo conciliar la fórmula de la cronometría mental consistente en la resta del tiempo de reacción complejo menos el tiempo de reacción simple. Más adelante es adaptada por Wilhelm Wundt precisamente por ser un método cuantitativo que le ayudó a diferenciar la psicología experimental de la psicología fisiológica cualitativa. Psicofísica. Esta se dio lugar gracias a los aportes del físico Gustav Theodor Fechner en su búsqueda de establecer una relación precisa y cuantificable entre la mente y el cuerpo. Él planteó la posibilidad de experimentar con la mente. Sin embargo, ¿de qué manera? En primer lugar, Fechner cuantificó las sensaciones de manera indirecta relacionando matemáticamente la fuerza de la sensación resultante, S, con la magnitud del estímulo, R, fabricando la siguiente fórmula. S es igual a K por el logaritmo de R, donde K se interpreta como una constante particular de cada modalidad sensorial. Eso sí, él menciona que la diferencia entre los estímulos es más fácil de diferenciar si ambos son de una intensidad absoluta moderada. Además, hay que resaltar que este aporte lo convirtió en el fundador de la psicología experimental. Los test mentales es una forma de medir la mente y surge en el siglo XIX. Se pusieron al servicio de la educación pública. Los gobiernos comenzaron a ofrecer una enseñanza primaria universal y la hicieron obligatoria. Se quiso evaluar a estudiantes y medir las diferencias infantiles en capacidades mentales. La psicología experimental estudió la mente humana, considerando así las diferencias individuales como una variable de error que debía minimizarse mediante el riguroso control experimental. Los test mentales, en cambio, estaban concebidos para medir diferencias individuales. Para las evaluaciones mentales no existe la mente humana normal, sino tan solo la mente humana media. Algunos de los primeros test mentales se basan en la frenología, que había heredado de Gall el objetivo de determinar las diferencias de las capacidades mentales y personales. La frenología popular presagiaba los futuros desarrollos de los test mentales en diferentes ámbitos. Frenólogos estadounidenses intentaron poner sus métodos del servicio de la reforma educativa, pero la frenología no funcionó y cayó en desgracia. En Gran Bretaña y Francia se desarrollaron métodos más científicos de elaboración de pruebas mentales que estuvieron influidos por el legado de la filosofía británica y francesa. Los test en Gran Bretaña. Francis Galton era de familia rica, primo de Charles Darwin. Dalton estaba interesado en la evolución de los rasgos mentales. Galton quería medir la inteligencia y confirmó la idea de que la inteligencia es una habilidad mental. Los seguidores de Galton creen que la mayor parte de la información se puede explicar por factores psicométricos. Su método tiene las raíces del empirismo británico, donde la mente es una colección de ideas, entonces la inteligencia de uno depende de la precisión con la que se puede representar el mundo de la conciencia. Las medidas de la agudeza sensorial serían las medidas de inteligencia. Este énfasis en la conciencia era coherente con el estudio introspectivo de los contenidos de la conciencia que llevaron a cabo los alemanes. Kensington, Galton establece un laboratorio antropométrico donde participantes se hacen test mentales. Este laboratorio se convierte en uno de los 3 modelos más importantes del trabajo psicológico. Galton estudiaba a personas y claramente estas pagaban una tarifa para someterse a los test mentales y se les denominaba como candidatos. Las prácticas de Galton emulaban probablemente a la frenología, donde la gente pagaba también una tarifa para que le examinen la cabeza.
Galton había visitado a un frenólogo en una ocasión. Galton contribuyó a la psicología aplicada por partida doble, ya que inventó los test mentales e introdujo el modelo de práctica profesional. Galton también fue el primero en intentar elaborar el test de inteligencia en la práctica y sus test fracasaron. La agudeza sensorial no es la base de la inteligencia y la correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia es mínima. No obstante, el enfoque de Galton sobre la inteligencia y su perspectiva evolucionista de la mente han tenido influencia notable en Estados Unidos. James McKean desarrolla los métodos de Galton y acuñó el término test mental. Trabajó en el laboratorio antropométrico con Galton, donde los psicólogos estadounidenses obtuvieron herramientas de Wundt y se inspiraron en Galton. Test en Francia. En París, Alfred Binet desarrolló una forma más eficaz y duradera de medir la inteligencia. Binet era un estudiante de Derecho que terminó dedicándose a la psicología, introduciéndose a la psicología clínica. En el laboratorio alemán, los psicólogos se centran en las funciones sencio-motoras simples. En cambio, Binet estudiaba habilidades cognitivas de nivel superior. Binet estudiaba a los participantes con profundidad, llegando a mostrar fotografías de ellos en sus publicaciones. Binet, en 1899, funda la Sociedad Libre para el Estudio Psicológico Infantil. Crea un método que permitiría comparar los resultados de cualquier niño con los demás niños. Los niños con retraso cognitivo serían los que no son capaces de resolver problemas que resolvían normalmente los niños de su edad. Así se les detecta y así podría llevarlos a una educación especial. El psicólogo estadounidense Henry Goddard trabajó como investigador en un instituto que acogía a niños con trastornos como la epilepsia y autismo. Goddard determinaba si los niños presentaban una patología mental o una psicología físicamente enfermos. Él intentó recurrir a métodos de Galton, pero comprobó que eran inútiles. Descubre el test de Binet en Europa y la psicología educativa y los test mentales se desarrollaron en Alemania. William Starr introdujo el concepto de cociente de inteligencia o SI. Era un nivel de cantidad en el nivel mental del niño. La prueba de Binet medía la edad mental de cualquier niño. Si un niño de 10 años era capaz de realizar tareas, su SI era de 10, multiplicado por 100, un SI sería siempre de 10. Si tenía retraso cognitivo sería menor a 100 y si era un niño superdotado sería mayor a 100. Los test mentales contribuyeron a la piedra angular de la psicología aplicada. Ofrecían un método concreto que le permitía la aplicación de la psicología a través de diversos ámbitos. Los test mentales se han convertido en una importante fuerza social. Se ha llegado a ordenar la esterilización de personas a causa de sus resultados y el impacto cotidiano de los test mentales ha sido de mucho mayor que el de la psicología experimental. La filosofía en el umbral de la psicología. Alexander Bain quería llegar a explicar las acciones del ser humano, no solo la conciencia. Él también realiza el estudio de la psicología desde la perspectiva del asociacionismo y de la fisiología, ya que al unir estas dos conseguiría una psicología humana unificada, que abarca temas desde las sensaciones hasta la ética. Müller, por otro lado, propone la idea de que el papel del cerebro es asociar la información sensorial entrante con las respuestas motoras apropiadas. Luego está Paul-Adolphe Taine, último gran exponente francés de la psicología filosófica y autor de libros sobre la inteligencia, la cual presenta una psicología asociativa similar a la de Bain. Él defendía un paralelismo psicofísico de doble vertiente, de acuerdo con el cual a todo evento la conciencia le corresponde un evento nervioso. Por otro lado tenemos a Theodore Roth. Su colega y él rechazaron la psicología católica, que había dominado hasta entonces el pensamiento psicológico francés, y para la psicología seguía siendo en gran medida el estudio del alma. Mientras que Wundt presenta la conciencia individual y propone un enfoque en la investigación de los procesos mentales, el principal representante de la psicología filosófica alemana fue Hernán Lotz. En su obra Fundamentos de Psicología propuso una visión empirista de la conciencia, pero no se entregó totalmente al empirismo y al naturalismo. Menciona que también hay un alma dado por Dios.
rechazaba el materialismo a favor del dualismo cartesiano. Hermann von Helmholtz, quizá el científico natural más grande del siglo XIX, representante del naturalismo y empirismo, fue un gran físico que formuló la ley de la conservación de la energía con tan solo 26 años. Defendía que lo único que conocemos con certeza son nuestras ideas o imágenes del mundo exterior, que las obtenemos a través de la experiencia. Helmholtz no podía aceptar el empirismo ni el vitalismo, pero tampoco podía aceptar el materialismo agresivo. La psicopatología. Ahora hablaremos de una de las últimas raíces más importantes de la psicología organizada, la cual reside en la medicina buscando estudiar aquellas mentes con trastornos mentales. Pues es aquí donde la psicología empieza a trabajar de la mano con la psiquiatría y a su vez con la neurología. Sin embargo, ¿cómo estas ramas de la medicina eran percibidas en el siglo XIX? Eso lo veremos a continuación. Psiquiatría y neurología. Por un lado, la psiquiatría fue creada con el objetivo de reformar los manicomios para que estos se convirtieran en lugares de tratamiento para seres humanos con locura. Pues, influyentes hombres como Philip Pinel veían con esperanza la posibilidad de ejercer una terapia moral para recobrar la salud mental de sus pacientes. Y aunque esto no se podría determinar como psicoterapia, iba encaminada por tal dirección, por lo que este mismo personaje logró convertir la terapia moral en el modelo de la psiquiatría. Además, si nos situamos en Alemania, la psiquiatría logró volverse más científica por las investigaciones que se realizaban en las universidades gracias a los estudios de Mirk Kraepelin, pues a través de sus investigaciones logra completar el primer diagnóstico psiquiátrico científicamente documentado, la cual denomina como la demencia precoz, o mejor conocida como la esquizofrenia actual. También se centró en la relación que poseían los síntomas concretos con la causa o efecto de una enfermedad subyacente. Por otro lado, aquellas enfermedades menos graves como la neurosis era tratada por neurólogos, pero no toman tanta importancia porque a finales del siglo XIX ambos campos se fusionan bajo el término de psiquiatría. No obstante, es importante saber que en ellos se lograron avances en la psicoterapia, pues cosas como el hablar ya iban formando parte de sus tratamientos. Bien, ahora tocaremos el tema de psicología francesa. La psicología francesa fue un paso más para contribuir en la historia de nuestra carrera, ya que principalmente aportó el término de sujeto, que hacía referencia a una persona, y fue utilizado en el proceso de tratamiento o observación, hasta que hoy en día se optó por el término de participante. Ribot afirmó que el objetivo principal de la psicología era realizar experimentos naturales de los locos, las personas primitivas y los niños, ya que es la medicina que estudia las mentes no normales, como si se trataran de experimentos que nos revelan información sobre la conciencia normal. La psicología francesa se centró principalmente en las mentes patológicas y en su desarrollo. El tema tratado fue la hipnosis, su relación con la histeria y su tratamiento, basado en la teoría de Descartes y el análisis de las pasiones. Frente a esta problemática, finalmente se dieron dos respuestas. La primera, de la escuela Nancy, ubicada en Francia, la respuesta se basó en que el estado hipnótico era una intensificación de determinadas tendencias existentes durante el sueño o el estado de vigilancia. Todos respondemos a sugestiones determinadas, que son automáticas. Además, argumenta que durante este proceso de hipnosis, la conciencia pierde el control que ejerce sobre la percepción y la acción. Y la segunda respuesta fue dada por la escuela del Hospital de la Salpêtrière en París, que promulga su disposición con la sugestión hipnótica que se podía utilizar para eliminar síntomas de histeria, que eran como el tratamiento debido al estado patológico. Este era exclusivo de los enfermos con histeria. La psicología francesa concluyó con que la histeria y la hipnosis son una prueba del sistema patológico y un avance en la psicoterapia. Bueno, estamos llegando al final,
Pero podemos concluir que este siglo fue acentuado por el conflicto entre el naturalismo científico y las antiguas creencias que teníamos de espiritualidad trascendental. Nos podemos quedar con el surgimiento de una esperanza dada por la Ilustración sobre la perfección de los seres humanos y el conocimiento profundo. Este paso a enfrentar comenzó un nuevo conocimiento en el que influenciaron al mismo Sigmund Freud y Wilhelm Wundt, que nos dieron como resultado un paso más a una nueva adaptación de conceptos, donde cabe resaltar que sus teorías generan un relevante influjo con Ribot.